Si tiene la oportunidad de tomar notas ahora o si está viendo el video más tarde, yo le recomiendo que lo haga. Yo también les puedo compartir mis notas para que usted pueda eventualmente enseñarle esto a su equipo de trabajo, a su equipo de líderes, aún a sus mentores, a las personas que usted considere que es importante enseñar, compartir esta enseñanza. En la reunión pasada les comentaba que en el ministerio, así como en la vida, no se trata de cómo comenzamos, sino cómo terminamos. O sea, que no se trata de cómo comenzamos la carrera, sino de cómo terminamos la carrera. Y hablamos de cómo tenemos que terminar este año mientras nos preparamos para lo que viene el próximo año. Que las metas que no logramos completar este año, no podemos dejar que nos desanime. Tenemos que tratar de alcanzar lo mejor que podamos de las metas que nos propusimos, pero aún si no lo logramos, no nos frustremos, sino que preparémonos también para lo que viene el próximo año. Lo otro que hablamos fue de que antes de comenzar a invertirnos en el equipo para prepararnos para el otro año, tenemos que evaluar el equipo. Y mencionamos que una de las cosas que más tenemos que lidiar en esta parte del año es el analizar a las personas tóxicas que pueden estar liderando o que son parte del equipo. Y expliqué que para hacer esto de manera efectiva tenemos que identificar a las personas, examinarnos a nosotros mismos, saber si nosotros no somos los que estamos intoxicando al equipo. Tenemos que aprender a confrontar a las personas tóxicas en amor y tenemos que remover a la persona tóxica que se resiste a cambiar. Y esto, la verdad del caso, es bien complicado. Ahora, quiero recordarles qué es lo que le llamamos a una persona tóxica. ¿Sí? Una persona tóxica en el liderazgo, en el equipo o en el ministerio. Y dijimos que una persona tóxica es la persona que afecta la dinámica y la atmósfera del equipo, el ministerio o la iglesia. Es una persona que no se somete a los procesos establecidos. Es una persona que causa división. Una persona que hay que tener cuidado de cómo se habla delante de él o se habla con él porque se ofende fácilmente. También es una persona que no es confiable con la información confidencial del ministerio. Puede ser una persona que tiene contiendas o ha tenido contiendas con varias personas de la iglesia o del equipo. Una persona que si no se hace lo que ellos dicen o como ellos dicen, no colabora con la actividad o con el proyecto o con la visión o da el menor esfuerzo posible. También puede ser una persona que habla a espaldas de los líderes y los pastores o una persona que busca llamar la atención de los demás y que trata de centrar la atención en ellos. Y si somos sinceros, como pastores, una de las cosas que más nosotros tratamos de evitar es de lidiar o tener que remover a una persona tóxica porque es bien desgastante y la verdad del caso, para serles honesto, es intimidante. Lidiar con gente tóxica en el ministerio es bien intimidante para todo pastor, no importa su carácter. Es bien intimidante y es bien agotador. Por eso es que en este día yo quiero hablarles acerca de la importancia de desarrollar una mentalidad firme para el ministerio y especialmente para el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque para nosotros lograr las metas que Dios nos ha delegado y desarrollar el ministerio, lo que sea, nosotros tenemos que desarrollar una mentalidad firme para lograrlo, porque tenemos que lidiar con muchas cosas a la misma vez. Y quiero definir qué es una mentalidad para poder estar en la misma página, ¿ok? La mentalidad se refiere a lo que creemos sobre nosotros mismos, ¿ok? Mentalidad, cuando hablo de mentalidad es
lo que creemos sobre nosotros mismos. Y esto es bien importante porque nuestra mentalidad va a definir cómo vemos el ministerio, cómo nos vemos nosotros en el ministerio, pero también cómo vemos los retos en el ministerio. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo comencé en el ministerio, yo no me sentía capacitado para ejercer el ministerio y me la pasaba dudando de todo. Tenía miedo de tomar decisiones porque me sentía que como yo comencé a pastorear a los 3 años de haberme convertido y nunca había estudiado nada, o sea, yo me sentía que ni tenía ni los recursos, ni la experiencia, ni la capacidad para ser pastor. Y esa mentalidad me estaba limitando de poder creer que Dios tenía un propósito mayor. ¿Por qué? Porque la mentalidad se refiere a lo que creemos sobre nosotros mismos. Y al yo ser tan nuevo en el evangelio y no tener cristianos en mi familia, que no fue que me crié en una iglesia, en una familia donde iban a la iglesia, sino que no tenía ese ejemplo, y ahora estoy en el ministerio, lo que termina sucediendo es que yo comienzo a dudar de todo. Y tenía miedo y quería estar bien con todo el mundo porque no me sentía capacitado y no me sentía que tenía los recursos necesarios para hacer aquello que Dios me llamó a hacer. Y esa mentalidad me estaba limitando, y no solamente a mí, estaba limitando a la iglesia. Y para serles bien honesto, si usted dice, bueno, pastor, ¿ahora se siente capacitado? No, todavía no me siento capacitado. La mentalidad cambió, pero todavía no me siento capacitado. Ahora, usted dice, ok, entonces no lo entiendo y se lo voy a explicar. ¿Ok? La manera en que cambió mi mentalidad es que yo tuve que entender que Dios me llamó aún conociendo mis debilidades y defectos. Yo no me llamé a mí mismo, me llamó Dios. Y cada uno de nosotros que hemos sido llamados al ministerio, hemos sido llamados por Dios, y Dios sabía lo que estaba haciendo cuando nos llamó. No fue una casualidad, no fue el producto de que a alguien se le ocurrió, sino que el Dios soberano y perfecto hizo que todas las cosas se alinearan para que hoy usted esté haciendo lo que Él le llamó a hacer. Entonces, por eso le digo, o sea, si me pregunta, pastor, ¿te sientes capacitado? Te digo, no, pero mi mentalidad cambió. Y cambió porque ahora entiendo que no tengo la capacidad, pero Él se le ocurrió llamarme. Fue Él quien me llamó. Yo no me llamé a mí mismo. Y uno de los versículos que a mí me ayudan con esto es 1 Corintios 1, 26, 29 al 29, que ustedes lo conocen. Dicen, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que Dios nos llamó no por nuestra capacidad ni por nuestra sabiduría. ¿Sí? Dios no nos llamó ni por nuestra capacidad ni por nuestra sabiduría. Dios nos llamó para su gloria y honra, y no la nuestra. Dios nos llamó conociendo nuestras debilidades, y ninguno de nosotros podemos llegar a sentirnos que tenemos la capacidad para hacer aquello que Él nos llamó a hacer. Pero Él nos llamó. Entonces, ahí es donde cambia la mentalidad. No es que ahora desarrolle una mentalidad arrogante en la que digo,
yo tengo toda la capacidad y el liderazgo para hacerlo, pero ahora mi mentalidad cambió en el momento que ahora he creado una dependencia total de Él, porque en mi humanidad sé que no tengo la sé que no tengo la capacidad, pero ahora en mi mentalidad y mi desarrollo y mi carácter y todo lo que hago, dependo completamente de Él porque Él me llamó. A lo que quiero llegar con esto es que nuestra mentalidad se tiene que basar en el hecho de que fuimos llamados por Dios y todo esto estaba dentro de su plan perfecto, y eso debe afirmar nuestra mentalidad, no por nuestra capacidad, sino porque confiamos en su plan perfecto. Una mentalidad firme es posiblemente una de las cualidades más importantes de un pastor y de las que casi no se habla. Inclusive, en estos días cuando preparaba este estudio, yo decía, yo no recuerdo haber preparado una predicación, un estudio acerca de la importancia de una mentalidad firme en el ministerio. Y el asunto es que el obstáculo para muchos pastores es que al estar preocupados por lo que las personas piensan de ellos, eso los limita a desarrollar una mentalidad firme. Porque la preocupación por la opinión de los demás es lo que más nos va a limitar de desarrollar una mentalidad firme. Y yo les voy a hablar de algunas características para que usted pueda analizar la diferencia entre una mentalidad débil y una mentalidad firme. ¿Ok? Voy a poner algunos ejemplos. El pastor con mentalidad débil evita los retos. El de voluntad firme entiende que los retos son parte del proceso y busca aprender de ellos y crecer con ellos. El pastor con mentalidad débil se rinde fácilmente ante la circunstancia. El de voluntad firme entiende que es llamado por Dios y por lo tanto persiste a pesar de los contratiempos. El pastor con mentalidad débil no se esfuerza más allá de sus capacidades. El de mentalidad firme reconoce sus debilidades y busca crecer en las áreas que tiene que crecer para ser más efectivo. El pastor con mentalidad débil se deprime, se preocupa de más y se limita ante la crítica de los demás. El de voluntad firme entiende que la crítica es parte de ser un líder. El pastor con mentalidad débil ve el éxito de los demás pastores e iglesias como una amenaza. El de voluntad firme ve el éxito de los demás pastores e iglesias como una bendición en la que buscan apoyar y unirse para aprender y colaborar. El pastor con mentalidad débil no busca aprender o someterse a sus autoridades. El de voluntad firme entiende que lo que está desarrollando es mayor que ellos y busca rendir cuenta y someterse a sus autoridades. El pastor con mentalidad débil no quiere una cobertura, no quiere pertenecer ni estar bajo autoridad. El pastor con mentalidad firme entiende que lo mejor es estar bajo autoridad. El pastor con mentalidad débil busca que lo elogien y lo aplaudan. El de voluntad firme entiende que quien te elogia hoy te critica mañana. El pastor con mentalidad débil busca ser el centro de atención. El pastor con mentalidad firme busca que otros crezcan y avancen en su liderazgo, llamado y ministerio. El pastor con mentalidad débil se intimida ante el liderazgo de otros en su equipo. El de mentalidad firme aprovecha las habilidades y fortalece a los demás para juntos avanzar la visión de la iglesia. Y por último, el pastor con mentalidad débil no confronta por miedo a las personas y las consecuencias. El de mentalidad firme confronta en amor y por amor a las personas que tienen que ser confrontadas. Con esto, mis amados,
No quiero decir que si usted identifica que usted posee una o ciertas características de una mentalidad débil, no es que no está llamado al ministerio, sino que tenemos que identificarlo para nosotros saber qué decisiones tenemos que tomar para pasar de una mentalidad débil a una mentalidad firme. Personalmente hay áreas en las que yo identifico que aún tengo una mentalidad débil, pero el reconocerlo me ayuda a saber con qué tengo que tratar, porque el desarrollar una mentalidad firme no es algo que hacemos, no es un evento, es un estilo de vida. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para desarrollar una mentalidad firme? Y no quiero decir que estos conceptos están probados, sino que esto es lo que en cierto modo a mí me ha ayudado a ir desarrollando una mentalidad firme, y le recuerdo y recalco de que yo tengo muchas áreas en las que opero todavía con una mentalidad débil. ¿Ok? Pero ¿cómo desarrollamos una mentalidad firme? Número 1, no se conforme en su condición, sino prepárese para lo que fue llamado. Muchas personas ven que una persona tiene una mentalidad firme y piensan que le gustaría tener esa misma mentalidad o ese mismo carácter. ¿Sí? A todos nos ha pasado que vemos una persona y decimos, men, ¿cómo me gustaría ser como esa persona? ¿Cómo me gustaría tener el carácter de esa persona? ¿Cómo me gustaría tener la mentalidad de esa persona? Si hay algo que debemos entender es que la mentalidad firme se desarrolla aceptando los retos que la vida les envía, que el ministerio trae, y enfrenta las circunstancias, las situaciones con valentía. Esto no significa que la persona de mentalidad firme no le da miedo, no pasa por preocupaciones o incertidumbres o dudas, sino que la persona de mentalidad firme busca tomar las mejores decisiones a pesar de las adversidades. Y mientras más retos y desafíos enfrenta, más vas desarrollando una mentalidad firme. Por eso es que no podemos evitar los retos ni los desafíos, ni podemos delegar el tomar decisiones difíciles en el ministerio, porque hay veces que cuando tenemos que tomar decisiones difíciles estamos buscando que alguien más las tome, pero eso lo único que va a hacer es que va a alimentar la mentalidad débil. Dios no está esperando que usted no cometa errores. Está esperando que usted confíe en Él está esperando que usted confíe en Él en medio de los errores. Entonces, es importante entender que no basta con saber de que fuimos llamados por Dios a desarrollar algo para lo que no tenemos la capacidad, sino que tenemos que esforzarnos por lidiar con las áreas que tenemos que lidiar, con el fin de desarrollar la mentalidad que tenemos que desarrollar para cumplir para aquello que Dios nos llamó a hacer. Es más, me explico para que me entienda. Si yo entiendo que Dios me llamó a cumplir algo que va más allá de mis capacidades, eso no es una excusa para no prepararme. No es una excusa para no capacitarme, ni para buscar ser mejor y crecer y avanzar en aquello para lo que fui llamado. Sino que yo tengo que entender, yo no tengo la capacidad, y la persona de mentalidad firme dice, no tengo la capacidad, pero quiero buscar los recursos que me enseñen para yo poder hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, supónganse ustedes de que en Puebla hay una necesidad de abrir una casa de mujeres. La persona con mentalidad firme llamaría a la pastora Tere y le decía, ay, pastora Tere, si usted tuviera una persona que viniera, hiciera acá una casa de mujeres, ¿o por qué no viene usted y la hace? La persona de mentalidad firme dice, pastora, ¿puedo ir a aprender contigo? ¿Puedo sacrificarme? ¿Me puedo meter a la cueva a vivir con las muchachas para ver qué es lo que se requiere? Porque quiero aprender ahora para poder desarrollar esto de manera efectiva. Muchos pastores
entienden que se ven limitados de cosas y se les hace difícil someterse a otro pastor para aprender todo lo que tienen que aprender para poder seguir adelante y desarrollar lo que Dios los llamó a desarrollar. Y prefieren no capacitarse o dicen, voy al instituto a estudiar, lo cual no está mal, no está mal. Acuérdense, yo enseño en Cristo para Naciones, no está mal. Sin embargo, esa no es la clave. La clave es, esto es lo que estás haciendo ahora, aquí es donde Dios te tiene ahora, qué es lo que necesitas para ser más efectivo en esto y estudiar, capacitarte, aprender de otros para tú poder venir a hacer lo que estás haciendo de la mejor manera o con la mayor excelencia posible. El apóstol Pablo dijo esto en Filipenses 3:12. No quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Esto viene de uno de los hombres más capaces de la historia. Él decía, no estoy conforme con lo que he logrado. Me esfuerzo por llegar a la meta. No me conformo en mis limitaciones, sino que tengo que seguir creciendo. Tengo que seguir avanzando, preparándome para poder lograr aquello para lo que Cristo me llamó. Si no nos esforzamos por prepararnos, capacitarnos, aprender, siempre estaremos con la duda de si pudimos lograr más, alcanzar más o desarrollar más. Número 2. Para desarrollar una mentalidad firme, tenemos que entender que el estrés y las presiones son la mejor escuela para la mentalidad firme. El estrés y las presiones son la mejor escuela para la mentalidad firme. Repítalo conmigo ahí donde está. El estrés y las presiones son la mejor escuela para la mentalidad firme. A nadie le gusta el estrés ni las presiones. Pero si queremos desarrollar una mentalidad firme, tenemos que entender que la mentalidad firme no se desarrolla en un salón de clase, sino, como mencionamos ya, se desarrolla tomando decisiones difíciles en circunstancias complicadas. Y el tomar decisiones difíciles en circunstancias complicadas produce un alto nivel de estrés y presión. Como usted reaccione ante el estrés y las presiones, va a desarrollar su mentalidad firme, o si se deja afectar con ello, va a alimentar su mentalidad débil. A mí me han entristecido muchas cosas en el ministerio. Yo me he deprimido por situaciones personales, ministeriales. Sin embargo, si solamente me deprimo, me lamento, me quejo y no hago nada al respecto, solamente alimenté la mentalidad débil. Pobrecito de mí, tómenme lástima a mí. Pero luego de que me entristezco, que lloro, que tiro mi berrinche con Dios, luego de eso entiendo que tengo que tomar decisiones. Si hay algo que puede ayudarnos en este proceso es entender que cuando estemos enfrentando estrés y presiones es porque estamos desarrollando algo importante o estamos a cargo de algo importante. Se lo quiero decir una vez más. Cuando usted está enfrentando estrés y presiones, entienda que esto se debe a que usted está desarrollando algo importante o está a cargo de algo importante. Por eso es que no podemos dejar que el estrés y las presiones nos consuman
Porque si nos dejamos consumir, no, déjenme se los pongo así. Mientras más importante sea lo que usted está desarrollando, más presiones y estrés va a enfrentar. Una vez más, mientras más importante sea lo que está desarrollando, más presiones y estrés va a enfrentar. Entendamos que el estrés y las presiones son parte del ministerio y mientras más estrés y presiones enfrentamos, más revela que lo que estamos desarrollando es importante. Por eso no podemos dejarnos consumir por nuestras emociones. Porque si permitimos que el estrés y las presiones nos lleven a ser consumidos en nuestras emociones, no vamos a tomar las decisiones correctas. Y escúcheme bien, la toma de decisiones es importante para desarrollar una mentalidad firme. A mí me llama la atención cuando todo el mundo piensa y me quiere decir qué es lo que yo tengo que hacer. Yo escucho, ustedes saben, los que me conocen saben que yo escucho. Pregúntale a mi equipo, pregúntale a la gente alrededor mío y le van a decir yo escucho. Pero a mí me llama la atención y me parece jocoso que todo el mundo, o no todo el mundo, que muchas personas piensan que saben lo que yo tengo que hacer. Cuando en realidad la toma de decisiones, todo el mundo me va a mirar a mí y la decisión que yo tome, esté bien o sea incorrecta, todo el mundo va a juzgar esa decisión. Entonces es bien fácil decir, pastor, es que lo que debieron haber hecho fue esto. Es bien fácil decir eso desde las gradas. Pero yo tengo bien claro de que yo soy quien tengo que tomar las decisiones porque soy el que va a ser responsable por ellas. Uno de mis versículos favoritos que habla de estrés y presiones, o lo puede interpretar así, es 2 Corintios 1, 8 y 9. Miren lo que Pablo dijo. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. Me llama la atención cómo es que Pablo, en medio de las presiones y el estrés que atravesaron en Asia, les produjo una nueva mentalidad. ¿Usted vio la nueva mentalidad? ¿La vio ahí? O sea, el estrés y las presiones que pasó en Asia los llevó a cambiar su manera de pensar y cambió su mentalidad. ¿Por qué dice eso, pastor? Está estirando el versículo. Ojo, dice, tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y pensamos que íbamos a salir, que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Y luego hay un pero ahí, pero como resultado. O sea, eso que atravesamos produjo ahora en nosotros que dejáramos de confiar en nosotros mismos y esto nos lleva a un estilo de vida de aprender a confiar solo en Dios. El estrés y la presión hizo eso. Usted es mejor líder hoy por el estrés y la presión que pasó la semana pasada. Cuando hablábamos de victorias, algunos de ustedes hablaban de las presiones que trajeron en la reunión hace meses atrás y cómo eso formó su liderazgo para ahora disfrutar lo que hoy estaba celebrando como victoria. Inclusive, el estilo de vida de Pablo cambió porque dice así, dice el versículo 10, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Esto es lo mismo que el estrés y las presiones debe hacer en nosotros y debe producir en nosotros. Mi matrimonio hoy es mucho mejor que lo que era hace 20 años atrás.
Y muchísimo mejor que lo que era hace 30 años atrás. No digo que teníamos que pasar por lo que pasamos para que fuera mejor, pero en el proceso, el estrés y la presión nos ayudó ahora a cambiar nuestra mentalidad y ver el matrimonio desde una perspectiva completamente diferente. Número 3. Para desarrollar una mentalidad firme, tenemos que enfrentar lo que tenemos de frente y soltar de lo que no tenemos el control. La mayoría de los pastores muchas veces nos cargamos más por las cosas que no tenemos el control que lo que tenemos delante de nosotros. Y esto se debe a que tenemos un concepto equivocado de lo que es el éxito. Porque seguimos pensando que el éxito es lograr ciertos números, de alcanzar cierta cantidad en nuestros ministerios. Pero escúcheme bien esto y tome nota de esto. Debemos medir el éxito de forma tal en la que buscamos desarrollar lo que Dios nos llamó a hacer sin perder nuestros principios ni comprometer nuestro carácter. Si usted logra tener 10,000 personas en su iglesia, pero en el proceso comprometió su carácter y sus principios, eso no es éxito. Eso es un gran fracaso. Pero si en el proceso usted dio lo mejor de usted y no llegó al número que pensaba, pero nunca comprometió sus principios ni su carácter, eso es éxito. Porque hizo lo mejor que pudo hacer con los recursos que tenía. También podemos medir el éxito de manera tal en que tengamos paz de que desarrollamos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos en la mano. Me explico. Si yo tengo un martillo, una sierra y algunas tablas y construyo una casa pequeña con eso, que me ayuda a mantenerme del clima, eso es un gran éxito. Usted me verá y dirá, pastor, ¿cómo hiciste eso? Nada más tenía este martillo, tenía estas tablas y tenía esta sierra. Es todo lo que tenía. Usted va a decir, wow, ¿hiciste todo eso solamente con un martillo y una sierra? Sí. Eso es éxito. Pero si tengo todos los recursos o le pago a alguien, no es que estoy diciendo que no sea éxito, pero yo no puedo venir y sentirme menos porque ahora esa persona pudo hacer una casa de cemento cuando lo único que ella tenía era un martillo. ¿Y qué es lo que los pastores hacen? Esto es lo que hacen. Ay, si yo tuviera lo que tiene fulano, entonces, si no lo tienes es porque Dios no te lo dio. Entonces, desarrolla lo mejor que puedas hacer sin comprometer tu carácter ni perder tus principios. Eso es éxito. Para poder hacer eso, usted tiene que aprender a lidiar con lo que tiene de frente y soltar todo lo que usted no tiene el control. Filipenses 3, 13 y 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada a lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Escúcheme bien, por favor. Tenemos que enfrentar lo que tenemos de frente y dejar ir lo que no tenemos el control. No pierda el sueño por aquello que usted no tiene el control. Eso te va a ayudar a estarte preocupando más por lo que no tienes y lo que no has logrado que lo que tienes que hacer hoy para ser exitoso, lo que Dios sí te dio. Esto envuelve otras cosas también. Quiero que me entienda esto también, ¿ok? No se cargue con lo que usted no puede controlar ni solucionar. Si usted no tiene las personas para desarrollar un ministerio, qué sé yo, el ministerio de jóvenes, no se sienta
de que es que tengo que desarrollar el ministerio jóvenes, porque si no desarrollo el ministerio jóvenes, si Dios quiere que desarrolle su ministerio jóvenes, Él te va a poner a la persona a la cual vas a capacitar para desarrollar el ministerio jóvenes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como vemos que la iglesia de la esquina tiene un gran ministerio jóvenes, ahora nosotros, porque queremos competir con la iglesia de la esquina, ahora tenemos que desarrollar un ministerio jóvenes y pierdes el sueño y comprometes principios o carácter para entonces hacer aquello que Dios no te había llamado a hacer. Hay personas que es que yo quiero comenzar una iglesia y mire, yo soy de los que digo, necesitamos más iglesias, no menos. Y más en este tiempo, no necesitamos menos iglesias, necesitamos más iglesias. Pero hay personas que, es que yo quiero, y pierden el sueño con eso y no resuelven ni trabajan con lo que tienen de frente en este momento ahora. Y pierden de vista lo que Dios le está delegando ahora por lo que no tienen el control. Hay gente que pierde el sueño por lo que la gente dice de ellos, por lo que la gente postea en las redes de ellos, en vez de apreciar a los que están alrededor de ellos. No se cargue por lo que usted no tiene el control. Trabaje con lo que tiene de frente. Eso siempre te ayudará a mantener una mentalidad firme. Yo no puedo cambiar a la gente. Yo no puedo cambiar lo que la gente piensa de mí. Yo no puedo cambiar para lo que no tengo los recursos. Yo no lo puedo cambiar. Lo único que yo puedo cambiar es a mí. Otro ejemplo de esto es: suelte el pasado y vive el presente. ¿Sabe qué es lo que nos lleva a no vivir el momento? Las preocupaciones de aquello de lo que no tenemos el control. Si yo tuviera un edificio, si yo tuviera esto, fuéramos mejor. Si yo tuviera aquello, fuéramos mejor. Y no digo que no planee para el futuro. Estoy diciendo, no se deje consumir por lo que no tiene el control. Si hay algo que yo creo que es más importante en lo que debemos enfocarnos más que el crecimiento de la iglesia, más que en qué podemos hacer en el ministerio, en cuánta gente más podemos ganar, si hay algo que yo creo que debemos enfocarnos que es mucho más importante, es en afirmar nuestro carácter. O déjeme decirlo así, si alcanzamos y logramos éxito externo y ministerial sin desarrollar una mentalidad firme, lo que sea que desarrollamos no se mantendrá. Pero si desarrollamos una mentalidad firme, lo que desarrollemos será trascendental y generacional. Y si usted me dice, pastor, ¿de dónde saca eso? Se lo voy a leer. Mire cómo Pablo en 2 Corintios 1, 12 al 14 dice esto. Esto me voló la cabeza y va a ser uno de los versículos que más yo creo que va a marcar los próximos años de mi vida. Dice así: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en la que nos hemos comportado ante el mundo y en especial, mire esto, con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas, ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día en que el Señor regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Me marcó. Me marcó. Como Pablo dice, mira, ¿sabes qué? Yo puedo decir con confianza y con conciencia limpia de que ustedes me han visto vivir en santidad y con sinceridad, que he sido transparente y que en todo he dependido de Dios. Si logramos éxito,
Si usted logra construir el edificio más grande de su país, el edificio más grande de su ciudad, y comprometió sus principios, lo que hará no será generacional ni trascendental. Muere usted, muere eso. Pero cuando vivimos dándole el ejemplo a la próxima generación, cuando ven en nosotros una mentalidad firme, a lo mejor usted no logre llegar a 3,000 personas, pero lo que usted logre, hay una generación que usted le dejó un ejemplo y un legado para que ellos sigan el ejemplo que aprendió de ustedes. Y yo quiero morir así como Pablo dijo. Que el día que el Señor Jesús regrese, o que el día en que yo muera, los que me siguieron, los que Dios me delegó, se sientan orgullosos de la manera en la que viví. Eso es éxito. No de que se sientan iffy, no de que se sientan, sí, pues mi pastor, mira lo que logró. Sus principios y sus métodos fueron ahí más o menos. Se llevó enredado a algunas personas. No. Yo quiero que no solamente mis hijos, sino aún los que trabajan, los que sirven conmigo, los que colaboran, la próxima generación que viene detrás, que se sienta orgulloso de la manera en que nos vieron vivir. Que sus hijos los vean usted dando lo mejor de usted. Que sus hijos los vean sometiéndose a usted. Que sus hijos los vean ustedes amando a Dios. Para que podamos decir con confianza y con una conciencia limpia que hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios, dependiendo de la gracia de Dios y no de nuestra sabiduría humana. Que nos hemos comportado como es digno del Evangelio. Mis amados, esforcémonos por desarrollar una mentalidad firme. Tratemos con las áreas que tienen que ser tratadas y vivamos para alcanzar uno más, bendecir uno más, discípulo uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos.